Listo. Muy bien. Buenos días. Entonces nos encontramos el día de hoy. Hola, profesor Mauricio Amaya. Gaby. Bienvenido. Nos encontramos en el marco de las primeras jornadas de posgrado organizadas por la Maestría en Metodología en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy en el marco de un aniversario especial de la maestría. Estamos en el marco de la mesa número 5, que está destinada a las ponencias de posgrado en trabajo social, ¿sí? En este momento en particular, solo nos encontramos para poder interactuar y compartir nuestras experiencias, el profesor Mauricio Maya y yo, pero la mesa dispone de 5 trabajos, ¿sí? Uno de ellos de la licenciada Cecilia Simón, que es licenciada en Trabajo Social y especialista en docencia superior, que no se puede encontrar presente por una cuestión de agenda, de cambio de agenda de un vuelo, que no le permitió estar, así que bueno, ella nos manda sus cariños, como siempre. Tengo su trabajo para compartírtelo, Mauri, brevemente. También la licenciada Jimena Gallardo, que es trabajadora social, que no sé por qué no habrá ingresado, porque la esperábamos, pero debe haber surgido algún imprevisto o a lo mejor nos sorprende y puede presentarse. Y la licenciada Mónica Cortés, que también es trabajadora social, pero que se encuentra ahora en la facultad siendo presidente de mesa de una mesa evaluadora, así que no puede acompañarlos. Así que bueno, vamos a exponer nosotros compartiendo nuestras experiencias de lo que hemos pensado para este espacio, Mauri, y si querés, te escucho a vos primero. Dale, si yo arranco, si Dale, querés. genial. A ver, Igual esto queda grabado, todo después va a estar a disposición ahí, así que habrá gente seguro interesada que quiere ver nuestros trabajos. buenísimo. Ahí se ve, ¿no, Gaby? Perfecto, Mauri, ahí se ve de 10. Se nota, ¿no? Que estoy compartiendo. Sí, de 10. Dale, a ver, aguantarme un poquito. Dale. Dale, primero, antes que nada, agradecerte, profe Gaby, a vos y a la profe Ceci por la invitación a esta primera jornada de posgrado y por la constante motivación, ¿no? Impulso a reflexionar y a sentarse a escribir estos trabajos que también nos hacen, ¿no? Es importante a veces sentarse un rato y va un rato bastante largo y pensar, escribir, reflexionar. Bueno, para estas jornadas, el título de mi trabajo se llama La madre frente al abuso intrafamiliar de sus niños-niñas. Una búsqueda sobre sus antecedentes en la investigación. De lo que intento acá, Gaby, más que nada, es, en primer término, hacer una reflexión, algunas precisiones conceptuales sobre los antecedentes en una investigación. ¿Qué son los antecedentes en una investigación? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se estructuran? Etcétera. Y a su vez vincularlo con la búsqueda de mis antecedentes, perdón, la búsqueda de los antecedentes de mi tema, idea, todavía en construcción de proyecto de investigación de mi tesis doctoral, ¿no? La cual, como te digo, estoy recién en la idea o armando el proyecto. Que el tema serían las madres frente al abuso sexual intrafamiliar de sus niños, niñas, en la instancia de investigación penal preparatoria en una fiscalía de acá de San Salvador de Jujuy, durante, bueno, el año. Puse puntos suspensivos porque todavía está la idea, no está nada concreto. Cabe resaltar que esta reflexión son resultados preliminares y provisorios, ¿no? Que todavía está en construcción. No es que mis antecedentes ya están definidos, ya tengo todo terminado, no, sino que son los que por ahora he trabajado. Bueno, esto un poco, como te decía, de precisiones conceptuales, más que nada, ¿no? Adentrarnos a qué son los antecedentes. Acá para esto tomo a varios autores. Uno señala que es una revisión actualizada de la bibliografía existente sobre el problema de investigación.
Otro, considerar una breve revisión bibliográfica exploratoria, donde se muestre conocimiento de las principales referencias escritas sobre su tema, y sobre todo, de manera resumida y más general, Orozco y Díaz plantean que son todos aquellos estudios que se han realizado sobre el tema de investigación que estamos investigando. Ante eso yo he elegido cuatro temas cuatro antecedentes de investigación. Uno de Cacciatori y Analía, que fue un trabajo de investigación para obtener su magíster en psicología clínica en Uruguay, denominado Las madres frente al problema del abuso sexual, ideas, representaciones acerca de las repeticiones, violencia, culpa. Es el primer antecedente. El segundo es de la Universidad de Chile, también para obtener su magíster, esta vez en familia, denominado Abuso Sexual Infantil, estudio cualitativo sobre la vivencia que experimentan las familias de niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Esta chilena, de apellido Molaire, Giselle, son las dos primeros docentes que tomé. Después tomé un equipo de brasileras, Carvalho, Galvão y Cardoso, que estudian sobre las percepciones de las madres frente al abuso sexual de sus hijos en el 2019 en Brasil. Y la cuarta es una trabajadora social, conocida seguramente por Bogotá, que es Ruth Teuer, la cual ya viene investigando bastante sobre este tema. Tiene un trabajo sobre antecedentes, sobre marcos teóricos, sobre el abuso, sobre la madre, se llama madres protectoras. Y bueno, en su trabajo lo denomina las voces de las madres protectoras en su experiencia con el abuso paterno-filial de sus hijos. Son estas cuatro investigaciones que he tomado. Nuevamente vuelvo a las teorías o a la reflexión conceptuales para dar cuenta de esta pregunta, que es ¿para qué sirven los antecedentes? ¿No? ¿Para qué sirven los antecedentes en la investigación? Y vuelvo a buscar otros autores que de manera resumida plantean que mostrar que el tema fue tratado por otros autores, de la vez evidenciar que hay algo aún por decir y conocer con respecto al tema. Es decir, en primer lado, conocer qué se ha dicho ese tema y qué no se ha dicho, ¿no? Si no, careceríamos de innovación o de algo, si no, diríamos lo mismo, ¿no? Otro autor plantea que mostrar el estado actual del conocimiento en un determinado campo. Tales estudios muestran el conocimiento relevante, actualizado, las tendencias, los núcleos problemáticos, los vacíos que hay en esta problemática y sus principales escuelas o enfoques. Por esto reflexiono de mis antecedentes encontrados y me sirvieron en la lectura minuciosa de estos antecedentes. Los cuatro compartían que desde la segunda mitad del siglo XX la comunidad científica ha avanzado bastante en cuanto al estudio de temas sobre el abuso sexual infantil. Han surgido bastantes estudios estadísticos, cualitativos sobre esta problemática. Pero, sin embargo, hay poca atención o hay pocos estudios sobre de investigar sobre los cuidadores de esos niños no abusados, ¿no? Es decir, los cuidadores no abusivos. Digamos, siempre se estudia a los niños, que son los principales damnificados o dañados de esta problemática, de este ejercicio de violencia. Se estudia a los que llevan adelante este delito, que por lo general suelen ser hombres, pero se deja muchas veces de lado los cuidadores no abusivos, que yo hablo de madres porque en su gran mayoría son madres. Sí, sería como visibilizarla, ¿no? Hablar como cuidadores no abusivos. Y a su vez, esta escasez de investigación sobre sus cuidadores no abusivos en el abuso sexual infantil no ha servido o me ha servido para justificar nuestra investigación. Es decir, es una característica interesante en cuanto a relevancia teórica para dicha investigación. Me ha servido para la justificación, colocar hay escasez o un vacío de investigación, o escasa, mejor dicho, investigación sobre esto, ¿no? Claro, ahí También, está la vacancia, este espacio que hay que llenar con tu investigación. Exacto, así es. Después, de manera resumida, también me sirvió para estructurar más formalmente la idea de investigación,
cuando arranqué quería trabajar con esta problemática porque es la que trabajo en mi desempeño laboral, pero no sabía qué del abuso sexual infantil. Y después, cuando elegí las madres, no sabía qué estudiar de las madres o en qué momento de esta problemática. Y bueno, el antecedente me ayudó a ir estructurar nuestra investigación, ¿no? También me sirvió para no investigar sobre algún tema que ya se ha estudiado como a fondo, como ya planteé hace rato, que se habla mucho de los niños, del abusador, y se deja de lado otros participantes, que es como los familiares, ¿no? En este caso, de un abuso sexual infantil. Y seleccionar perspectivas del cual se abordará la idea de investigación. Hoy se habla mucho de perspectivas de género y de violencia intrafamiliar. Este estudio pretende ser abordado desde esas tendencias. Bueno, acá, ¿cómo se estructuran los antecedentes? Martínez plantea que es apropiado estructurar antecedentes, por un lado, de antecedentes teóricos y por otro lado, antecedentes de campo. Bueno, los teóricos hacen reflexión más que nada o dan cuenta de las variables, o, si son cuantitativos o en investigaciones quali, de las categorías, ¿no? Que se utilizarían. Y en el campo, más que nada, los antecedentes de campo hacen referencia a, son productos de aplicaciones de instrumentos a una población determinada. En mis antecedentes estudié netamente antecedentes de campo. Todavía, o indirectamente en este trabajo, no agarré los teóricos, sino los de campo, para ver cómo aplicaciones directas de la investigación, ¿no? También este autor plantea que se deben estructurar antecedentes, por un lado, separar los internacionales, que en mi caso son tres internacionales, las brasileras, la chilena y una uruguaya, ¿no? Y nacionales, que está nuestra colega Gaby que Teubar, de la provincia de Buenos Aires. Y muchos autores hablan de regionales, a veces hablan de región sudamericana. Yo acá, o otros regionales en cuanto a las provincias. Acá hago más referencia a regionales en cuanto a la región NOA, ¿no? De provincia. Acá están los antecedentes que encontré: Uruguay, Chile, Brasil, nacionales, Buenos Aires. Y regionales no encontré, mira Gabriel, no he encontrado en la provincia de Jujuy, ni en la región NOA, estudios sobre esta temática. He buscado en la Facultad de Humanidades, en la UCASAL, en la UCSE, y no, hay escasa investigación sobre el abuso sexual infantil, y mucho menos sobre las madres, ¿no? de niños víctimas. Y esto también me ha servido como otro vacío, ¿no? Otro vacío en esta investigación que me sirve nuevamente a justificar y que es necesaria una investigación, ya que no existe aquí. Bueno, después este mismo autor, Retamoso, nos responde esta pregunta que me planteo, que es: ¿cuáles son los componentes de los antecedentes? Es decir, ¿qué elementos tengo que tener en mi antecedente, describir en mi antecedente? Obvio, el apellido del autor o la autora, el año, el título de publicación, que ya lo marqué hace rato. Indicar qué variables o categorías de la investigación se relacionan en el antecedente. Todos mis antecedentes son de madres, niñas, madres de niños, niñas víctimas, ¿no? Y algunos utilizan categorías como la percepción de esta madre, otras las representaciones, otras la experiencia, otras las voces. Después también este autor plantea que hay que realizar una breve descripción de los antecedentes que dieron origen a este estudio. Es decir, de cada antecedente, qué le dio origen al estudio de ese antecedente, ¿no? En el área disciplinar donde se llevó a cabo el estudio. Bueno, acá planteo que la importancia que da origen al estudio por ejemplo, Teuber plantea que su investigación surge por la importancia de tocar temas que hacen a la familia, a la maternidad, a los niños, por la frecuencia de mitos, estereotipos y los sistemas de creencias que influyen en la decisión cuando hay violencia familiar. Es uno de los motivos que Teuber plantea, ¿no? ¿Y de qué área disciplina estudia? De la que señala hace rato, del estudio de género y del estudio de violencia familiar, donde el abuso familiar es parte de estas dos categorías, ¿no? Después, otro de los componentes que debe tener los antecedentes es precisar los objetivos. El objetivo general, el objetivo específico. En nuestro resumen tenemos que especificar qué objetivo se trazó. Por ejemplo, acá la colega
Cacciatari, ¿no?, de Chile. Bueno, ella plantea explorar las representaciones generadas de las madres en los abusos sexuales de los niños abusados sexualmente por parte de un agresor familiar. Específicamente quería describir esas representaciones y analizar las ideas y sentimientos de culpa, ambivalencia y la repetición presentes en esas madres. Otro de los componentes también medular, para que sí o sí tenemos que resumir a la hora de plantear los antecedentes de nuestra investigación, es describir el marco teórico, el marco metodológico, perdón, ¿no? Por ejemplo, Teubal y Fuentes plantean, hacen su investigación, un estudio cualitativo, con enfoque de caso, un estudio de caso. Se llevó a cabo entrevista en profundidad a 13 madres, 2 veces a cada una, de una muestra intencional que se ofrecieron dichas madres voluntariamente. Y da un dato importante, que de los 12 casos que estudió, sus hijos fueron agredidos por el padre, y en un caso por el abuelo. En todos fueron por el padre y en un solo caso por el abuelo. Después, Majorie plantea que su investigación metodológicamente también fue cualitativa, también utilizó el estudio de casos como estrategia, se llevó a cabo a través de la técnica de entrevista estructurada. Y lo interesante de esta propuesta metodológica que ella plantea es los requisitos para delimitar la unidad de investigación. Y acá plantea como requisito que haya ocurrido el abuso sexual en la provincia de Nube, en Chile, durante tanto periodo de tiempo, y que este caso haya sido denunciado ante la Fiscalía. Y sobre todo, que el proceso de investigación de dicho delito haya finalizado. Son los requisitos para elegir la madre a la cual va a entrevistar, ¿no? Otra de las condicionantes de los antecedentes es explicitar las conclusiones, ¿no? Eso creo que también es medular a la hora de ver un antecedente. Por ejemplo, acá Cacciatore plantea que todas las madres advirtieron el sentimiento de culpa de las mujeres sobre esta situación de abuso, a pesar de que ellas no fueron agresoras, ¿no? Pero así todo se han sentido culpables y la llevó la autora a concluir que reconoce esta carga sociocultural que existe sobre estas mujeres, ¿no? Como la madre, la responsable principal del cuidado de los hijos o hijas, que si algo les pasa es culpa de ellas, a pesar de que ellas no hicieron nada. O sea que la culpa es un sentimiento que aparece en ellas constantemente. Después esta categoría de ambivalencia apareció también en las conclusiones de esta autora, ambivalencia en cuanto a enterarse del abuso un familiar, de este amor y odio, ¿no?, que sienten en el mismo momento, amor, porque puede ser tu pareja o tu padre, y el odio al enterarte de lo que realizó, ¿no? Y concluye, hace un buen aporte que dice que esta ambivalencia por lo general suelen ser, o se suele generar en los primeros momentos de la relación del abuso. Al comienzo la madre se encuentra en esa ambivalencia de no saber qué hacer, de tener estos sentimientos encontrados, pues claro, es una noticia de un agua de balde fría, un balde de agua fría, y la madre se sienta ahí con estos sentimientos encontrados, ¿no? Después, con el tiempo, puede aclarar un poco más la situación, es lo que me plantea. Y por último, las repeticiones, esto en los casos de abuso sexual intrafamiliar. Dice que estadísticamente gran parte de los números plantean que existen repeticiones de abuso sexual dentro de la familia. Con la abuela lo sufrió, la madre lo sufrió, la hija lo sufrió, o una tía abuela. Siempre hay esta repetición. Pero en el caso de esta autora que hizo la investigación, dice que no existió en los casos repetición. Sí existió repetición del abusador, es decir, que el abusador abusó más de un niño. Eso da pie a quizás puede ser un estudio para otra posible investigación. Después, otra conclusión que llega interesante estos antecedentes es que plantean el impacto que esta problemática familiar tiene sobre la madre, ¿no? No solamente sobre el niño, sino sobre la madre. Muchos autores hablan de víctimas secundarias y otros preferimos hablar de víctimas primarias, ¿no?, que también se ve perjudicada por esta situación, ¿no?
Ya para terminar, Gaby, algunas reflexiones finales en cuanto, por un lado, como arrancamos, en cuanto a las reflexiones conceptuales sobre el antecedente, concluyo que es un conjunto de estudios previos que se ha realizado sobre el tema, que como investigadores hemos decidido investigar. Esto pueden ser antecedentes teóricos, como fuimos viendo, o antecedentes campo, como fue lo que yo elegí, ¿no? Realizado a nivel nacional, regional o internacional. Esta búsqueda de antecedentes es un proceso extenso y exhaustivo. Bueno, no te lo explico a vos, que ya estás mucho más avanzada en la tesis, pero me imagino que te ha llevado tu tiempo. Pero es necesario porque le otorga validez científica, ¿no? Y metodológica, una validez considerable, ¿no? A nuestro estudio. Y genera un conjunto de facilitadores a nosotros, los investigadores. Como ya fui señalando, permite delimitar mayor el tema a investigar, definir de qué perspectiva lo voy a hacer, ampliar el conocimiento sobre esta problemática y nos va marcando un camino, ¿no? Y por último, ya en cuanto a esta problemática que he elegido como tema de tesis, el estudio de las madres protectoras de hijos, hijas de abuso, víctimas de abuso sexual intrafamiliar, nos va a ayudar este estudio a no generar intervenciones que revictimicen a estas mujeres, ¿no? Durante el transcurso de investigación del delito y favorecer a que estas madres se conviertan en protectoras y recuperadoras de estos niños lo antes posible. A veces una madre en un momento no puede ser en ese momento porque no tienen los recursos emocionales o económicos, lo que sea, pero hay que contribuir a que esta madre se convierta en una madre protectora, ¿no? Y sobre todo, investigar el abuso sexual infantil, investigaciones cada vez más especializadas, en este caso sobre las madres, otra arista importante en esta problemática, nos va a permitir seguir abriendo caminos para su visibilización y la aceptación de la ocurrencia de esto. Aceptación en el sentido de su visibilización, ¿no? Porque muchas veces al negarlo, negamos que esto ocurre, ¿no? Lo visibilizamos y negamos que no ocurre, para que de esta manera contribuir lentamente a que cambien valores, actitudes y prácticas específicas de nuestro abordaje. Así que bueno, más que nada eso es, Gaby, mi trabajo, una reflexión primero teórica y práctica a la vez de mis antecedentes, ¿no? Muchísimas gracias, Mauri, querido. La verdad que es sumamente rico, ¿no? Primero, antes que nada, esto de en quiénes vos pusiste el foco de tu atención, ¿no? Como vos mismo dijiste, la atención se centra en los niños, en las niñas que son víctimas del abuso y en quienes lo cometieron, ¿no? Claro. Y estas mujeres, ¿dónde quedan, no? Y poder investigar y conocer la realidad de estas mujeres y cómo este hecho las atraviesa, como vos decías, como víctimas también a Sí, ellas, sí, sí. va a permitir que las intervenciones también se puedan pensar como más profundas y bien arraigadas a la realidad, ¿no? Sí, Esto que siempre decimos de que vaya, como vos decías, descubriste que no hay investigaciones al respecto en nuestro lugar. Primero va a ser rico para nuestro lugar, digamos, cuando esté tu trabajo. Y después también para otros lados, cuando empiecen a emerger estos trabajos como el tuyo, que vayan dando cuenta de, ¿no? esa es la idea. Como decimos siempre, del trabajo social familiar, ¿no? Todos los actores sociales que forman parte de la familia, Acá. ¿no? Los roles que desempeñan y estos múltiples y complejos atravesamientos, mirar a las mujeres me parece riquísimo. Mauri, muchas gracias por compartir tu trabajo. Después, ahora estamos solitos, pero después lo van a poder ver en el Sí, sí. canal de YouTube, así que muchísimas gracias. Y ahora, si tenés un ratito de paciencia, yo puedo Obvio, compartirte el obvio. mío. Sí, obvio, obvio. Para eso Entonces, estamos. ahora vos tenés que dejar de compartir Ah, uy, para que comparta yo. A sigo ver, compartiendo. sigue, a mí me sale como que sigue compartiendo. No sé. Mm, A ver, a ver. yo sigo viendo tu power. Sí, a ver cómo lo elimino. Sí, y Tengo me dice miedo. que yo no puedo compartir porque vos estás compartiendo. ¿Cómo se hace para dejar de compartir? No sé. Eh, En el Zoom. che, qué raro. Era Porque en el fácil esto. Meet es fácil, pero Mm, Tengo miedo de cerrar y salir de la de charla. salirte y salirte. Ahí Ay, está. ay, ya te sacaron la. Muchas gracias a la Ahí dirección de está, ahí está tal informática. cual. Excelente, ahí Sí, estamos. sí, Muchas, ¿no? muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora voy a compartir yo. Por favor, No Gaby, sí, sos, no sí. es,
no existiríamos sin la gente de Agautic y de informática, así te lo digo. A ver si me Prácticos, sale sí, ahora sí. compartir a mí. Acá. Ahí está, ahí se lo ve. Vamos a la primera. No sé por qué está en la última filmina. ¿Vos ves, Mauri? El Power todavía no. El Power no, A ver. porque a mí ver. me sale Ah, sí, usted ahora sí. está Ahora compartiendo. sí, ¿Ahora se perdón. apareció? Sí, ¿Ahora sí, se sí. apareció? Sí, sí, Es se que ve bueno, claro. los chicos de informática son unos genios, nosotros hacemos, lo damos Nos todo. salvan la papa, por decir Hacemos así. lo que podemos, ellos nos salvan. Así. Bueno, Mauri, mi trabajo en este caso en particular, Sí, yo elegí para estas jornadas un análisis que hicimos en el marco del doctorado en el módulo de demografía. Entonces, fue un desafío para mí. Yo inclusive fui al módulo de demografía diciendo, ¿esto me servirá a mí y mira, para mi tesis? y mírate ¿Me ahora. servirá para algo? Digamos. ¿Por qué? Porque en ese momento yo todavía tenía enfocado mi interés investigativo para mi diseño de tesis en trabajar con las mujeres de la Asociación Civil La Casa del Niño, las mujeres que asisten a la Casa del Niño. Ahora ya mi proyecto se ha complejizado y no son solo las mujeres de la Casa del Niño, sino que son mujeres que asisten a distintas organizaciones de protección social en la zona sur, ¿sí? No solo la Casa del Niño, sino otros comedores y copa de Buenísimo. leche. Pero en ese momento todavía estaba centrado en mirar y trabajar con las mujeres de esta organización en particular y poner el foco de investigación en el vínculo que ellas establecen con la organización de protección social para resolver sus cotidianidades, las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad social y demás. Como todavía estaba enfocado solo en las madres de la Casa del Niño, el trabajo tiene ese título, ahora ya avanzó un poco más. En ese proceso me encuentro con la demografía y en cómo poder conectar esta ciencia, esta disciplina con mi trabajo. Entonces apareció una cuestión muy importante, en algo dio la tecla el docente que fue el doctor Carbonetti y me decía, nos decía todo, pero me decía a mí, pensá que los números y los datos tienen que tener un sentido y un significado. Y ahí yo me pude como reconectar con la demografía y pensar los datos, digamos, un poco más duros de las mujeres que asisten a la Casa del Niño y poder hacer este entrecruzamiento, ¿no? Que muchas veces decimos de lo cualitativo y lo cuantitativo, que muchas veces nos siguen pareciendo como dos ramas que se Sí, van a pelear, ¿viste? Como Boca River. Me queda la parte cuantitativa de la investigación por allá y lo cualitativo por allá y cómo lo articulo, ¿no? sí. Entonces, bueno, en función de eso fue un desafío para mí, por eso elegí este trabajo, que después cuando lo corrigió Carbonetti le gustó mucho, entonces me quedé tranquila, digamos, no es que había metido la pata. Entonces, bueno, algunos de los datos así fríos, digamos, duros de las mujeres de la Casa del Niño, que yo rescaté hoy para contarles, es que la organización tiene 25 mujeres entre una franja etaria de entre 25 y 40 años de edad, que entre 25 y 30 son 5, entre 31 y 35 son 9, y la mayoría tiene entre 36 y 40. En relación al lugar de nacimiento, casi todas ellas son originarias de Jujuy, salvo dos que son de la provincia de Salta, y tenemos dos mujeres de la región de La Puna, dos de la Quebrada, 19 de la zona de Valles, mayoritariamente de San Salvador de Jujuy, y ninguna de las Yungas. Y hasta ahí yo cuando hacía el trabajo seguía pensando en esto de que son solo números para mí, digamos, para nosotros los que nos dedicamos a las ciencias sociales, pero después ya se fueron conectando con este sentido que Carbonetti me decía que le fuera encontrando. Entonces, por ejemplo, otra categoría de análisis que había tomado era el lugar de residencia, ¿sí? ¿Dónde viven estas mujeres madres? Y la mayoría de ellas, bueno, viven en la ciudad de San Salvador,
en Alto Comedero, o sea que lo que significa que diariamente las mujeres y sus familias se desplazan desde Alto Comedero hasta el lugar donde está emplazada la organización de protección, que es en el barrio El Arenal, en la zona de Malvinas, o sea, se desplazan. Algunos son así de otros sectores de Alto Comedero, menos viven en el barrio Malvinas y otras en el barrio 13 de Julio. Pero más o menos la mitad, un tercio de las mujeres se desplaza. Otra categoría fue en relación al nivel educativo. Aquí ocurre que de la totalidad de las mujeres, solo 2 de ellas transitaron alguna instancia de la secundaria. Y todas las demás solo transitaron el nivel primario. Y solo esas 2 mujeres que hicieron algo de la secundaria son las únicas 2 que terminaron la primaria. Ninguna de las otras madres, o sea, 23 mujeres, ninguna de las otras terminó el secundario, el primario, perdón, en algún momento del cursado del nivel primario abandonaron y nunca más retomaron. Ya después voy a hablar de eso cuando les vamos encontrando el sentido a los números. Y después, un dato importante es que la cantidad de hijos, porque hasta ahora vengo dando cuenta de datos de ellos, ¿sí? Dónde han nacido, dónde viven, qué edad tienen, el grado de escolaridad y demás, y ahora ya salto a los hijos. ¿Por qué a los hijos y por qué pensarlas como mujeres madres? Tu trabajo también daba cuenta recién de mujeres madres, Así en una es. situación particular, Sí, la de sí. sus niños víctimas de abuso. En este caso, son todas mujeres madres, ¿por qué? Porque la organización que las contiene es una organización que trabaja con el grupo familiar que tenga niños, niñas y adolescentes. Claro. Entonces, ellas tienen un vínculo con la organización porque tienen hijos. Si no tuvieran hijos, no podrían formar parte de la casa del niño. Entonces, esa es una categoría que sí las atraviesa a ellas. Por eso en este caso son todas mujeres madres. Y en un momento hubo, ahora no, por ejemplo, un par de mujeres abuelas, pero siempre en términos del vínculo para con este niño, niña o adolescente. ¿Sí? Entonces, de ellas, solo 4 tienen hasta 3 hijos. De 4 a 5 hijos hay 19 mujeres y 2 madres, mujeres madres, tienen 2 hijos o más. Ahí aparecen ya las bendiciones, como Sí. decimos. En este primero de pensar la categoría esta, no hablamos de mujeres, sino que son mujeres, pero son madres, lo cual también me adelanto un poquito pensando en términos del sentido, en esto de deconstruirnos durante muchísimos años de la casa del niño, las mamás, las mujeres, eran pensadas solo en términos de que son madres, entonces eran las madres de la casa del niño. Fue todo un desafío de construirnos y al pensar, empezar a reconocerlas también como mujeres y visibilizarlas, como decíamos, hacer el ejercicio de decir las mujeres madres, porque si no, solo nos quedamos en el hecho de mirarlas como madres, que es verdad, es el eje de conexión con la organización. Pero el hecho de ser madre no es la única categoría para pensar estas mujeres. Está bueno. Entonces, ahí aparece esto de empezar a encontrarle como el sentido a los datos. ¿Por qué? Porque antes solo se pensaba entonces, como te digo, todo lo que se podía hacer en la casa del niño para estas mujeres en función del hecho de que son madres. Y por ahí perdíamos el espacio de que, por ejemplo, las mujeres querían un taller de gimnasia, de actividad física, donde estuvieran ellas solas, no con sus hijos. ¿Y qué empezó ahí a emerger esto de decir, bueno, no son solo madres, son mujeres que son madres? Varias madres plantearon que querían retomar los estudios. Entonces, sostener desde la organización, por ejemplo, que puedan estudiar. Va apareciendo ahí el trasfondo, digamos, de estos datos más duros y cómo las miramos, ¿sí? Igual, volviendo a las madres, aparece, por ejemplo, un dato importante a mirar, que es la actividad laboral y la percepción de los beneficios de seguridad social. Todas las mujeres son desempleadas en términos del trabajo registrado. Ninguna tiene trabajo en blanco, ni trabajo registrado, ni con las consecuentes prestaciones. Solo 3 de ellas
trabajan en casa de familia realizando tareas domésticas, pero de una forma irregular, digamos, trabajo no registrado, ¿no? Trabajo en negro, diríamos comúnmente. Y todas ellas perciben los beneficios de la AUH, de la Asignación Universal por Hijo, siempre con alguna irregularidad, ¿no? A lo largo del año, por algún motivo, dejan de cobrar el beneficio de algún hijo, después lo recuperan, alguno de los niños cumple 18 años y deja de cobrar el beneficio, digamos, pero en términos de beneficio de seguridad social, reciben otros beneficios de seguridad social, pero en este caso este es como el común denominador, el que perciben todas. Y en términos del vínculo con la organización, como yo te decía hace rato, otra de las categorías que me propuse pensar es en relación a los motivos de la incorporación a la organización de la sociedad civil. Tienen hijos, eso es así, digamos, es requisito sine qua non. Pero hay situaciones de incorporación por demanda espontánea, que es que ellas mismas se acercan a la organización porque la conocen por alguna vecina, por lo general. Después, por derivación del establecimiento educativo, que como la Casa del Niño trabaja en red con las organizaciones sociales y las organizaciones gubernamentales del barrio, la escuela muchas veces hace esta conexión. Por derivación, la mayor cantidad de casos es por la derivación de los centros de atención primaria de la salud. ¿Por qué? Porque los CAPS tienen trabajadora social. Entonces, el vínculo entre trabajadores sociales hace que enseguida piensen en la organización como un espacio de protección y de contención para las mujeres y sus hijos. Por derivación de la justicia, ahora tenemos solo un caso en este momento, pero siempre tenemos alguno más, y por articulación con las OPD también. Y después tenemos distintos años de permanencia en la organización, pero eso lo vamos a saltear. Algunos muy poquitos y otros hace más de 8 años que asisten a la organización. Por eso el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil da esta permanencia que en otras instancias del abordaje, desde las disciplinas sociales, es distinto, porque no se sostiene en años, acá sí. Entonces, para que no se haga demasiado largo, Mauri, estemos en el tiempo que nos han establecido, estos números, de alguna manera, reflejan o dan cuenta de dos grandes ejes que transversalizan las cotidianidades de las madres, que son las situaciones de pobreza y las situaciones de vulnerabilidad social. Cuando analizábamos desde la demografía, que era el desafío mío, era poder mirar a la demografía como una ciencia social que me contribuya a mí a poder profundizar en el análisis sobre estas mujeres, aparece esta cuestión de que me sorprendo, digamos, encontrando una mirada de la demografía que no solo hable de los números, de los datos biológicos, dónde nació, cuántos años tiene, hacia dónde se trasladó, digamos que son algunos de los datos que yo traje a colación al principio. Y me hizo mucho ruido una dupla de autores, que son Petit y Godard, que plantean, analizando otras cuestiones de África, de otros lugares totalmente ajenos a los nuestros, que plantean, es en este margen entre tradición, limitaciones y oportunidades que las familias construyen, negocian sus respuestas a la situación económica, ya sea crisis, pauperización, lo que sea. Esta contextualización cualitativa ofrece entonces la posibilidad de desarrollar una antropodemografía comprensiva para las situaciones descritas. Y ahí dije, ¿what? ¿Qué pasó acá? Una mirada cualitativa desde la antropología, que no mira los datos. Gaby, creo que se te cortó el audio. O se... A ver, no se le escucha. No se te escucha. O debe ser el micrófono, el aparatito. Ah, te silenciaste. A ver, ahí ese clic con lo... Ahí está. Ahí está, ahí ya tendrías que hablar. Ah, no, no se te escucha todavía. Se te ve bien el power top, pero el audio
¿Ahora? ¿No? Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora sí, Gaby. Ahí está. Ve Buenísimo. que había apretado esto sin querer. ¿Ahí está? Ah, Sí, bueno. ahí está. Bueno, De 10. entonces te decía, Mauri, que me pareció Sí. riquísimo desde la antropología, perdón, desde la demografía, que plantearan esto de tener una mirada cualitativa, que mire el contexto, que piense los datos en términos de la comprensión compleja, que proponga que la familia construyen la forma de resolver sus necesidades, las crisis económicas, por ejemplo. Digamos, me pareció que desde esa disciplina podría sumar, digamos, cuestiones que puse una cita de Liliana Barg, que a mí me gusta mucho, que es una autora que trabaja desde el trabajo social a las familias y a las mujeres, y donde ella plantea esta noción de vulnerabilidad como una cuestión mucho más compleja, ¿no? Que supera la pobreza, que supera la falta de recursos económicos, que por supuesto que tiene que ver con eso, pero que tiene que ver con cuestiones de autopercepción, de educación, de género, los vínculos familiares. Digo, ¿cómo haber podido encontrar una correlación en el sentido de lo que plantean autores desde la demografía con autores, por ejemplo, desde el trabajo social, me pareció sumamente rico porque me permitió a mí encontrar como este puente que yo te decía que muchas veces Claro. nos cuesta unir el dato duro y frío con encontrarle el sentido. Entonces, este dato que yo te decía, que la mayoría de las mujeres, o sea, 23 de 25 mujeres, no pudieron terminar el primario, perdón, cuando uno va manteniendo entrevistas con ellas, ese dato va tomando sentido en qué, en el hecho que ellas van contando las razones que hicieron que no pudieran terminar la primaria, de índole económica, de índole de violencia, de índole de vulneración, de índole de dificultades en el acceso de derechos. Entonces, ahí es como que encontré este sentido que me sugería el doctor Carbonetti. Este dato frío en sí mismo, que es impactante poder ver que de 25 mujeres, 23 no pudieron terminar la primaria. ¿Dónde le encuentro el sentido? Cuando hago esta lectura, ¿no? Desde la construcción cualitativa, desde el contexto, desde el hecho de decir que algunas de esas mujeres decían, uno dejaba de estudiar y no pasaba nada, digamos, no había mayores, por ejemplo, preocupaciones en términos de la escuela, porque la escolaridad terminaba siendo algo que complicaba y, por ejemplo, todas ellas se insertaron rápidamente o en las tareas de cuidado de sus hermanos menores o en algunas tareas de trabajo, en alguna casa de familia, por ejemplo. Entonces, ¿qué va apareciendo ahí? La complejidad social del dato duro y frío que aparecía en esta mirada demográfica, ¿sí? Entonces, para cerrar, yo traía a colación una expresión del doctor Carbonetti que dice, hay que reconocer que los datos de carácter biológico de las poblaciones hay que tenerlos en consideración y deben ser entendidos como determinados socialmente, donde abordarlos e interpretarlos de manera interdisciplinaria resulta central, para no quedarnos en el dato frío, Ya. como te decía. Buenísimo. Así que, bueno, Mauri, así rápidamente, ese fue mi análisis para el trabajo del día de hiciste hoy. arrepentir de no haberme inscrito en el módulo de demografía, que fue este que ¿Viste? se está cursando ahora, en noviembre. Ahora se está cursando, yo lo cursé el Sí, año pasado, muy interesante porque te y juro, él mismo decía, tremendo, está bueno. yo sé que ustedes van a mirar y decir, esto está feo, porque bueno, vamos los trabajadores sociales, los Sí, psicólogos y medio resistentes a la demografía, pero él decía, esta como pata más está de los buenísimo. datos biológicos y numéricos, de desmenuzarlos en el sentido social, ¿no? Y ahí me pareció que es muy rico porque por eso tomé este ejemplo de la escuela, Claro. digamos. Uno lee y dice, bueno, a ver, han dejado la escuela. Bueno, todos los chicos en situación de pobreza muchas veces dejan la escuela. Bueno, no nos quedemos en esta conexión lineal, ¿no? De asociar ese dato cuantitativo con esta única cuestión, que es más de sentido común, y desmenuzar desde las disciplinas sociales en la complejidad todos los sentidos que subyacen y construyen esos números. Sí, no, tremendo. A medida que ibas exponiendo lo tuyo,
ahí nomás uno piensa que usted siempre lo compara con su trabajo o con su idea, y la verdad que es muy interesante, ¿no? Esto de la parte demográfica, los datos a veces que parecen solamente cuanti, ¿viste? Claro, Cuánto en ingreso, cuánto terminan el claro. secundario, cuánto viven allá, pero encontrar el sentido de eso es lo interesante, ¿no? Saber leerlo, ¿no? Claro, y ese se terminó volviendo una arista de mi tesis, digamos, que yo Mira, no había pensado en ningún momento, y después ya trabajando con mi directora, descubrimos ahí que como esto, digamos, que mi va. tesis, esto de mirar a las mujeres en los espacios sociales de protección, tiene esta arista de recuperar estos datos y decir, bueno, a ver, ¿qué sentidos hay detrás de estos datos? Veremos qué sale en la tesis, después vemos a ver qué sale, No, pero pero también... interesante, che, y, muy interesante. Y sobre todo la y ma- conclusión ahí, las conclusiones que traes muy buenas. a ver si, veremos después qué sale, si Esa, termino llorando o no. Bueno, Mauri, estamos en dale, horario de que tenemos que cerrar. No, perfecto. te agradezco enormemente su presencia. No, Yo gracias a quería vos y a compartir ustedes. brevemente de la profe Mónica y la profe Ceci, pero para respetar el horario, total, los Acá, trabajos después van a estar publicados porque ellas han cumplido con todos los requisitos de presentación, solo que no han podido estar hoy aquí por una cuestión de horario, pero la gente de informática tiene que seguir con las otras mesas. Así que muchísimas gracias, Mauri. Siempre, sos el profesor que siempre nos no, acompaña. gracias a vos, Así Gaby. que gracias por todo. Y de esta manera, entonces, damos por cerrada la mesa panel número 5, que corresponde a los trabajos de posgrado en relación al trabajo social. Y muchísimas gracias a la gente de maestría y de informática por el espacio y por acompañarnos. Así es, lindo evento.